Hola, aquí Uchiha-Anbu con un nuevo cap de Youdoru Issei y el Caballero Dragón Universal. Este fin no es mío, todos los derechos a su creador, su perfil estará en la descripción. Si quieren un saludo pídanlo. Capítulo 17. Noche de pasión y regalos. Esa misma noche en la cual volvió el castaño con dos nuevas chicas al harem, sus chicas se pusieron celosas e intentaron de hablar con el castaño, pero como dicta la ley de Murphy nada nunca sale como queremos. Tras que se calmaran las aguas, el castaño pudo apaciguar la ira de sus actuales esposas y prometidas, pero esta paz no duró mucho porque dos dragones que seguían excitadas, se le seguían insinuando poco a poco, sacando los instintos de dragón de Issei, haciendo que éste perdiera el uso de la lógica y empezara a nalguear a las dos dragonas que estaban frente a las demás chicas. Este solo fue el inicio de una gran batalla de rivalidad entre chicas y entonces las demás chicas que estaban en la sala, pero con el poco sentido de razón que le quedaba al castaño, invitó a todas sus mujeres a su cuarto y que nadie se salvaría esta noche, dijo mientras se le rasgaban las pupilas e inconscientemente empezó a soltar feromonas que empezaron a calentar a todas las chicas. Estas solo asintieron y rápidamente se fueron al cuarto de Issei excepto por sus actuales esposas que dijeron que lo verían más tarde. El castaño, aunque por fuera emocionado, en verdad estaba aterrado porque jamás había tenido tantas mujeres a la vez y eso lo ponía nervioso, pero cogió valor y decidió meterse a las habitaciones con sus chicas. Este les explicó a todas ellas que si tenían relaciones con él dejarían de ser de su raza y pasarían a ser dragonas, pero que gracias al poder divino en él, ellas podrían conservar sus poderes originales, pero igual en el fondo el castaño no quería que las chicas que éste amaba cambiaran o sacrificaran todo lo que su vida representaba para estar con él. Pero como siempre a nuestro castaño le pasa lo contrario y se sorprendió ver la iniciativa de todas sus prometidas a lanzarse a besarlo y aplastarle encima y decirle todas en común que lo amaban por sobre todas las cosas y no habría cosa que no hicieran por él. Tras de eso todas ellas empezaron a darle besos y a quitarle la ropa mientras el castaño no podía defenderse, pero en ese momento los instintos salvajes del castaño empezaron a salir a flote liberando cientos de feromonas que empezaron a calentar el ambiente y las chicas empezaban a excitarse, pero en cambio dos dragonas ya estaban al borde de la locura porque estas feromonas de macho superior las tenía bien mojadas, al igual que Yasaka, que estaba perdiendo el sentido común y empezaba a comportarse como una hembra en celo. Es verdad, la Kyuubi estaba tan mojada o más como ambas dragonas, ya que esta ya tenía tiempo deseando al castaño. No meto el lemon para evitar problemas con YouTube, pero pueden leerlo en el perfil del creador. Al día siguiente. A la mañana siguiente vemos a un montón de chicas dormidas en una enorme cama mientras el sol empezaba a entrar por la ventana donde la luz fue reflejada al vidrio del tocador y esta rebotó hacia la cara del castaño, lentamente despertándolo y haciendo que amenazara al sol diciendo que un día lo destruiría. Tras unos momentos de ver lo ilógico de su amenaza, este levemente empezó a levantarse de la cama y dirigirse a la ducha, donde decidió que ahora que tenía su harem de chicas que lo amaban, este debía cuidarse más y protegerla a todas ellas del mal que venía. Con solo pensar en que Satán podría aparecer en cualquier momento, lo aterraba, y más aún porque aunque había entrenado sus habilidades especiales de los dones de extinción y de vida, aún no era el heredero total y aún debía recibir los otros dos dones que le faltaban, pero para ello él debía de buscar a los otros dos hijos de Dios. Issei sabía que Lucifer está muerto, por ende entonces debía buscar el lugar de reposo del Mao original y para ello tenía que buscar más pistas, pero tenía una ligera sospecha que el cuerpo podría estar en el castillo original de Lucifer, pero no había señales de esta construcción por ninguna parte del inframundo, así que debía de hallar más información de la que ya había recolectado con la información que le extrajeron a los concejales demoníacos antes de matarlos. Mientras el castaño pensaba esto en la ducha, en su habitación las chicas empezaron a amanecer adoloridas por haber perdido su virginidad anoche, pero en cambio las esposas de Issei, que ya estaban acostumbradas a hacerlo con él, no les dolía tanto, excepto para cierta maga que anoche quiso probar el sexo anal con su amado dragón y tenía problemas al moverse ahora. Regresando al castaño, este decidió que la mejor forma que las chicas estuviesen seguras fueran dándoles un guardián que las proteja y que de paso se asimile con ellas para que estos juntos puedan combinar su magia y hacerse más fuertes. Pero ¿quiénes serían los guardianes? No solo podía pedirle a algunos de los dragones que se encargaran de ellas, pues ellos eran independientes y tenían sus propias vidas y el castaño no les quitaría eso, así que sus dragones le dieron una idea. Tras un buen duchazo, el castaño salió de su habitación y ver que sus chicas no estaban aún durmiendo, pero supuso que ellas tenían cosas que hacer y decidió entonces vestirse y bajar a hacerse el desayuno.
Una vez que estaba bajando ya las escaleras, veía a sus chicas desayunando y hablando con Lavinia y Arasi mientras que Valí había salido a entrenar. El castaño solo saludó primero a las invitadas que se estaban quedando unos días en su casa y luego besó a cada una de sus chicas y se unió a la mesa a tomar su desayuno con las mujeres que más ama. Pasado el desayuno el castaño le pidió a sus chicas que por favor salieran al jardín trasero que tenía algún regalo especial que darles. Las chicas solo asintieron y siguieron a su esposo prometido al jardín trasero al atravesar la sala de la mansión donde el castaño se paró frente de ellas y decirle lo que él sentía. Issei. Chicas, no siempre estaré para ustedes en el sentido que se acerca una guerra y lo saben, no desconfío de sus habilidades, pero me estuve matando por días qué podía hacer y decidí que lo mejor era darle un guardián a cada una de ustedes, pero solo pueden tener las que no hayan sido dragonas antes, pero a las demás, es decir a ti Otis, Tiamat y Quetzal, las haré evolucionar con una técnica especial mía, pero para ello no pueden decir nada de nada, ¿entendido? Para protegerlas, sus guardianes se convertirán en cosas que usen todo el tiempo para que siempre lo pueden invocar de una sin tener que conjurar un círculo mágico como los de los familiares. Para terminar, después de darle sus guardianes, el castaño hizo evolucionar a sus 3 prometidas dragones y decidió pasar tiempo con sus chicas. Capítulo 18. Matando pendientes y el verdadero enemigo aparece. Esa misma tarde donde el castaño le había obsequiado a sus prometidas y esposas, un guardián dragón para que pudieran sincronizar sus habilidades y mejorar su uso en magia dracónica y mejoraran sus poderes de dicho elemento en las que son maestras. Además de ello, les enseñaba a su esposa Otis y a sus prometidas Tiamat y Quetzal, que eran dragonas de nacimiento, cómo llevar a cabo su transformación de evolución y cómo volver a su forma original. Todo iba bien esa tarde hasta que recibió un aviso de Boba que su padre quería reunirse con él para hablar algo urgente, así que el castaño solo pidió disculpas a sus mujeres y se fue a atender el asunto con el Meteor Dragón, mejor conocido como el Rey Dragón Tanin. Unos minutos más tarde el castaño entró a la sala de reuniones de su hogar para encontrar a Tanin en su forma miniatura sentado esperándolo para decirle una noticia urgente de una situación actual con algunos líderes de casas del inframundo donde al parecer el tráfico de sangre de Samael alterada seguía siendo vendida y había rumores de que se preparaban para un golpe de estado contra los Maous actuales y luego prepararse para un ataque para extinguir a los dragones prófugos. Al parecer el castaño había asesinado a las principales cabecillas de corrupción en el inframundo, pero al parecer mientras aún no eliminara la raíz, la hierba mala seguiría creciendo y extendería todas sus esporas por todo el jardín del mundo. Por ello Issei agradeció la información de uno de sus generales y uno de las personas que fue uno de sus sensei en el pasado y que le ayudó tanto en su desarrollo personal. Después de agradecerle a Tanin, se fue a cambiar y le pidió a Valí que se quedara acá y estableciera los siguientes planes con Otis, Red y los Reyes Dragones mientras que él se encargaba de unos clavos sueltos que quedaron por matar. El peliplateado asintió a las palabras de su nuevo hermano y se fue a preparar las cosas para la siguiente reunión, no sin antes desearle suerte a su nueva familia y que chocaran puños como en los viejos tiempos. Issei y sus fieles acompañantes dentro de su Dragonite Gear se teletransportaron hasta el reino de los muertos que se localizaba a algunos kilómetros bajo tierra debajo de la montaña del monte Olimpo, donde todo tenía la apariencia de un largo laberinto de cuevas subterráneas donde el camino eran largos puentes de piedra antigua, mientras que a los lados del puente de piedra había canales de magma y donde también se oían los gritos de cientos de víctimas de los segadores de almas. El castaño solo seguía avanzando en su camino, ignorando los gritos de las almas tortuosas del reino de Hades, y en su camino se enfrentó a varios segadores de almas, pero estos fueron incrementándose en su camino. Sin duda era obvio que ellos sabían que él estaba allí, pero el castaño solo usando un 5% de su poder fácilmente barría el piso con ellos y seguía pensando en cosas como cuándo se casaría con el resto de sus chicas y o qué cosas podría pasar en la reunión de las facciones y el hecho de liberar a Britra, pero mientras más se inundaba en sus pensamientos se distraía más a la hora de pelear, pero para él estos enemigos no ameritaban su concentración, o eso pensaba hasta que recibió un impacto por un gran poder superior al de los demás segadores y antes que recibiera un golpe por una hoz de mayor tamaño la paró con su mano y digno a hablar con su enemigo. Issei. Es bueno volver a verte, Plutón, ¿cómo está la famosa parca? Si sabes que no tienes el nivel necesario para enfrentarme, no seas estúpido como el resto y solo llévame con tu amo. Plutón. Sé Kiryuutei no tienes el poder de estar en estos dominios y ya sé que no estoy a tu nivel, pero las cosas cambian si tengo algo de esto, dijo, vertiéndole un líquido a su hoz.
Ahora con la sangre de Samael dudo que tengas el coraje o el suficiente poder como para poder hacerme algo. En ese momento la batalla volvió a empezar, pero el castaño no quería gastar sus fuerzas con una persona que no lo merecía, por ello esquivó el ataque del segador más fuerte de todos, y una vez que la hoja de la hoz lo pasó lo suficiente, el castaño reaccionó y agarró el mango de la hoz y se la arrancó de las manos a Plutón, y solo se limitó a usarla para decapitarlo y asesinar así y entonces a la parca. Al pasar eso, todos los segadores presentes al momento de la decapitación huyeron miedosos de lo que podría pasarle a ellos si se quedaban allí, por eso escaparon del reino de Hades, abandonando su trabajo, aunque eso les costaría la muerte si es que volvían después de que Hades supuestamente matara al castaño. Issei solo se limitó a caminar en el sentido opuesto de donde huían todos los seguidores, que sin darse cuenta estaban guiando al castaño hasta la cámara donde se encontraba Hades. La conclusión del castaño fue buena, y entonces pasado unos 15 minutos, el castaño pudo hallar una enorme puerta de madera con grabados antiguos en ella que bloqueaba su camino, pero al otro lado se podía sentir la energía de los dos seres que él estaba buscando para asesinar con sus vidas y asegurar una gran parte de su plan. Sin más, el castaño solo usó un poco de su poder e hizo un mini dragon shot en el cual derrumbó toda la puerta y creó una nube de polvo que rodeó todo el lugar bloqueando la vista de todos. Al cesarse el polvo, el castaño quedó frente del rey del reino de los muertos y uno de los miembros de la trinidad de los dioses de la mitología griega, Hades, el hermano de los dioses Zeus y Poseidón, y el dios de los esqueletos, así como lo nombró nuestro querido protagonista la primera vez que lo conoció. Al lado de Hades se hallaba un tipo de jaula cubierta de cadenas y sellos que mantenían en un estado de coma inducido a la horrible bestia dentro de ella, donde un terrible líquido escurría de esta y era almacenado en mini contenedores llevados a través de tubos conectados de las bestias. Issei. Así que así es como extraes el veneno de Samael sin tener que tocarlo o arriesgarte a morir envenenado por sus excreciones mortales. Hades, ¿qué opinas? Hades. Maldito Sekiryutei, ya te has metido bastante en mis planes y matar a algunos de mis socios no te salvaré de lo que vendrá. Pudiste destruir los planes de Ripzeim y luego parar a la bestia del apocalipsis y estaba bastante feliz al saber que desapareciste todos estos años en aquella dimensión, pero ahora vuelves y te metes de nuevo con los planes que tengo y eso es algo inaceptable. Por ende yo, Hades, rey de estos dominios, declaro tu muerte por ser un intruso en mis tierras sin mi permiso y declaro que la mejor forma de que mueras en bajo el veneno mortal del enemigo, uno de tu asquerosa raza de lagartijas, dijo el señor de los esqueletos, haciendo desaparecer los sellos que mantenían dormido a Samael y que las cadenas se aflojaran haciéndolo levantar y observar al castaño con unas ganas de muerte. Samael se lanzó al ataque contra el castaño, pero este solo esquivó el ataque y se puso su balance breaker base del Sekiryutei para empezar a formar dos pistolas en sus manos que estaban fusionadas a su armadura y empezó a disparar con precisión cientos de Dragonite Shots que asimilaban la forma de balas, pero estaban hechas de magia de fuego que impactaban contra el cuerpo de Samael, haciéndolo gritar y que más de su sangre se riegue por el campo. En ese momento un orbe negro con dorado empezó a parpadear en la armadura de Issei y este entendió lo que significaba y solo siguió disparándole ataques a Samael, que empezó a zigzaguear para prevenir ser golpeado por más balas. En ese momento las cadenas de Samael se seguían soltando y cada momento su nivel mágico aumentaba y Hades solo reía más y más por ver desde su trono como el castaño perdía ventaja a cada minuto al volverse más fuerte Samael. Esta bestia solo empezó a usar sus cadenas también para intentar atrapar al castaño e inmovilizarlo, pero el castaño no se dejaría atrapar tan fácilmente, pero en vez de dejarse atrapar esto agarró una de las cadenas y se sincronizó con Rairius para rápidamente usar las cadenas como conductor y electrocutarlo y herirlo con rayos blancos provenientes del poder también de Light, que con sus habilidades sagras hacía que el dolor incrementara en la pobre bestia, que su ataque solo se le revirtió. Hades está insatisfecho con lo que veía porque el castaño sabiamente está hiriendo a distancia a la bestia más peligrosa de todas y esta no se podía acercar al Sekiryutei y poder envenenarlo, y esto empezó a frustrarlo por dentro aún más porque de nuevo sus planes no estaban saliendo como él quería. De regreso a la batalla, Issei estaba mostrando una risa de felicidad ya que las noticias en su mente eran buenas y ya no faltaba mucho para acabar con el plato principal y pasar al postre, así que se alejó un poco más de la criatura y cambió su armadura a la de la fusión entre Triexa y Draiga y empezó a acumular grandes cantidades mágicas de sus guardianes más los incrementos de poder dados por su fiel amigo Drake para luego hacer soltar una gran llamarada de fuego negro y blanco cuyo poder aumentaba al usar el poder del guardián del aire, haciendo que
que este ataque impactara de lleno a Samael y cubriéndolo por todas partes con este fuego tan poderoso y solo hacerlo gritar más y más hasta que el ataque cesó y se podía encontrar a la gran bestia maldecida por Dios toda herida y con quemaduras graves que la debilitaban minuto por minuto. Volviendo con Hades, este no podía articular ningún pensamiento para decir alguna palabra porque jamás vio a su mascota más peligrosa en estas condiciones donde ésta parecía que moriría, pero sabía que por la maldición que le dio el dios bíblico ésta era inmune a morir a menos que un poder sagrado de la misma herencia Dios lo erradicara al eliminar la maldición, pero esto era imposible, o eso pensaba Hades. Lo siguiente que escuchó Hades no podía creerlo, pues no venía del propio castaño, sino de una voz proveniente de uno de los orbes en la armadura del castaño. Parasite copy completed. Samael power obtained. En ese momento un líquido parecido al de Samael, pero en color negro con dorado y rojo, empezó a excretarse de la armadura del castaño cubriéndolo en esta. Tras eso Issei rápidamente solo se movió a una increíble velocidad y le dio un golpe devastador a Samael que lo puso contra el suelo y en un momento solo se atrevió a decir un cántico. Tu arma del don divino dado por el Dios Todopoderoso. Te comando hoy este día para que me brindes tu poder, para así poder extinguir todo el mal existente. Extinción, ven a mí para cumplir con mi deber. En eso una energía negra empezó a salir frente al castaño y una espada negra apareció y se fusionó con la armadura del castaño para luego apuñalara el corazón de Samael y un extraño poder negro empezara a brotar de la espada, haciendo que el cuerpo de la bestia ahora muerta fuese cubierto por esta energía negra pero llena de poder sagrado, haciendo que lo que una vez fue la bestia que más miedo infundió ahora no sea nada más la misma nada. El dios de los esqueletos estaba muerto de miedo por primera vez en muchísimo tiempo, pero ninguna vez fue igual a porque ahora frente a sus ojos se encontraba la persona que asesinó a Samael como si solo se hubiese sacado una pequeña piedra del pie, y para rematar su miedo ahora el castaño solo se acercaba hacia él con una cara seria. El dios solo pudo reaccionar un poco tarde, pero aún así empezó a disparar hechizos mágicos contra Issei para tratar de herirlo o dejar que esto lo distrajera para poder escapar, y así lo trató de hacer, pero le era imposible teletransportarse a otro lugar y ahora el castaño lo había agarrado por su ropa y ahora lo lanzó contra una pared, pero en el proceso destruyó el trono de Hades, pero dentro de un rato ni él lo necesitaría de nuevo. Hades. Bakemono. ¿Qué eres tú? Issei. Yo soy aquel que te matara por meterte con mi raza. Hades. No, por favor, Haro, lo que sea, pero no me asesines. Issei. Dime todos los planes que tienen tú, Indra y sus otros asociados tienen, o mejor aún muéstramelos. En eso Issei posó su mano sobre la cabeza de Hades y vio todos sus recuerdos, en los cuales se concentró en sus reuniones con Indra y algunos de sus otros asociados, entre los cuales claramente resaltaba los ya fallecidos demonios del Consejo Demoníaco, pero algo vio que lo dejó mudo y sorprendido por mucho. Issei. Así que ya viene, no creí que el sello se estuviera debilitando tanto así como para causar una mini brecha para comunicarse con el mundo. Pero aún así no te salvarás de lo que te haré, no te mataré porque te di mi palabra, pero me divertiré bastante contigo por un rato hasta que supliques que te mate. Hades. Por favor no. Dada la situación, Issei no tendría mucho tiempo para divertirse con el dios de la mitología griega, pero se tomaría una hora como máximo para divertirse con él, y con ello empezó a sacar unos frascos con un líquido verdoso con tonos purpuras de sus bolsillos y sacó una inyectadora de uso médico y extrajo un poco de ese líquido y se lo introdujo en uno de los huesos del cuerpo de Hades, haciéndolo gritar muchísimo por un dolor indescriptible que no podía describir. Hades. Por favor no, ¿qué es ese líquido? No me lo metas, por favor, Haro, lo que sea. Issei. Ese líquido son algunas de las muestras de veneno que le vendiste al inframundo, solo que las altere para que no puedan ser mortal, pero igual lentamente desintegran tu hueso afectado como un ácido que disuelve todo a su paso lentamente, y lo mejor es que se alimenta de su poder mágico para hacer que este siga extendiéndose y multiplicándose para mi diversión y solo mucho más dolor del tuyo. Así el castaño siguió inyectándole más veneno de Samael alterado por todo el cuerpo de Hades, haciendo que este grite y ruegue por piedad, pero el castaño solo sacaba una mayor sonrisa al escuchar los gritos de su más reciente víctima de tortura, pues esta le había empezado a gustar un poco tras el acontecimiento con los pecados capitales. Después de unos horribles 45 minutos para el dios ya se encontraba en un estado lamentable y la mayoría de sus huesos se encontraban en un pésimo estado, casi derretidos. El pobre ya no podía levantarse debido a que la mayoría de sus extremidades esqueléticas ya se encontraban al borde del derretimiento total.
El castaño ya se había divertido bastante y para su broma final solo abrió un frasco entero del líquido verdoso y lo empezó a dejar derramar sobre el rostro de Hades, que veía como lentamente una lluvia de gotas ácidas se dirigían a su rostro poco a poco, quemándolo hasta el borde de la muerte, donde unos minutos después su cráneo se disolvía y para rematar el castaño empezó a liberar un propio de su poder venenoso sacado de Triexa y dio un Venom Shot que cubrió el fallecido Hades y lo disolvió enteramente sin dejar rastros de ningún hueso de este, y decidió marcharse a su hogar de nuevo. En otro lugar desconocido. En una cueva en un lugar desconocido del mundo sobrenatural se encontraba Indra y algunos de los dioses de otras facciones que estaban de acuerdo con su plan para gobernar el mundo en una reunión importante, pero lo que le sorprendió fue que el dios del reino de los muertos no llegara, así que este había enviado a uno de sus lacayos a investigar la razón de la cual Hades no llegara, ya que este nunca faltaba. Tras unas horas de esperas su lacayo había vuelto, pero no tenía forma de transmitir sus pensamientos, así que empezó a tratar de decir lo que había pasado, pero este solo tartamudeaba diciendo cosas sin sentidos hasta que Indra perdió la paciencia y le dio un ataque que lo dejó mal herido y con una cara de claro enojo se posó frente a él y le dijo, no, mejor dicho, le ordenó que le dijera qué había ocurrido. El lacayo todo tembloroso solo pudo tranquilizarse un poco y dijo que fue al reino de los muertos y su primera impresión acertada fue que algo ocurría, pues el lugar estaba solo completamente y no se hallaba rastro de ningún segador de almas. Posterior a eso siguió su camino y vio una escena en la cual el segundo Plutón, es decir el reemplazo de la parca original que había muerto a manos de Baal y Lucifer, se hallaba muerto y su cuerpo se descomponía rápidamente al momento en que lo vio, y para rematar este se encontraba decapitado. Ya con solo ver que la parca y todos los segadores de alma estaban desaparecidos tuve miedo a seguir recorriendo el reino, pero yo sabría que si hacía eso usted me mataría. Indra-sama, decía el lacayo mientras seguía contando su historia. Así el lacayo siguió contando cómo exploró todo el reino de Hades hasta llegar a su cámara privada y encontrar el trono destruido y restos de algunos huesos siendo exterminados por ácidos productos de la sangre la bestia maldita, pero no había rastros de ella, pero sí rastros de quemaduras, como si esta podría haber sido reducida a cenizas. Indra, tras el reporte de su lacayo, explotó en ira y terminó asesinándolo y empezó a destruir cosas a lo loco hasta que se tranquilizó al oír una voz que lo llamaba, así que él hizo caso y se fue a su escritorio privado donde cerró con llave y abrió un conducto a un cuarto secreto donde había una raíz que atravesaba toda la cueva secreta y de una grieta en la raíz se escuchaba una voz que llamaba nuevamente a Indra. Indra, que te he dicho que no te dejes llevar por la ira, ya escuché qué pasó debido a nuestra conexión, pero dime cómo van los planes para liberarme. Indra. Con los planes que se han ido adelantando podríamos sacarlo de su prisión como en un período de acá a 2 años, a menos que se debilite más el sello de una manera que no conozcamos. Indra, él ya viene, he sentido la energía de ese heredero de Dios un poco en ese lacayo tuyo quien debió asesinar a Hades, debe portar los dones sagrados de Dios, debes ser más cauteloso desde ahora y buscar primero un artilugio que te diré que podría servir para debilitar más el sello y que podría brindar una ayuda para ti. ¿Entendido? Indra. Ay, Satán-sama. Fin cap. Sin más que decir, un amaterasu a todos. XD.